Muy buenos días. ¿Cómo vamos? Queridos amigos y amigas, continuamos con nuestro seminario bíblico sobre el tema de Apocalipsis y el libro de Daniel. Como habíamos quedado la semana próxima anterior y habíamos acordado, continuábamos hoy con Apocalipsis 17 y 18. Ya habíamos visto y habíamos caminado ampliamente por los temas de Apocalipsis 15 y 16. Bien interesante este tema de las copas de la ira de Dios. Caminamos por todo este tema, vimos el tema de las plagas, planteamos la diferencia y la similitud con las plagas de Éxodo que verábamos allí eh, en Éxodo, las 10 plagas y las 7 plagas de Apocalipsis. Mirábamos las similitudes, las tremendas similitudes, y mirábamos las diferencias. El día de hoy, continuando con nuestro seminario, vamos a hablar de Apocalipsis 17 y 18. Tanto Apocalipsis 17 como Apocalipsis 18 tienen un solo tema central. Y esta va a ser una de esas charlas que podríamos llamar incómodas, una de esas charlas que podríamos llamar molestas para quien no tenga el contexto de las cosas. El único tema que trata Apocalipsis 17 y 18, o si no el único, el de mayor calibre, es el juicio a Babilonia. Ese es el tema de Apocalipsis 17 y 18, y que, como les digo, es un tema bastante pesado, es un tema bastante fuerte, pero que vale la pena que caminemos a través de él. Ya vimos que en Apocalipsis 15 y 16 se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Ahora bien, después de las 7 plagas, después de las 7 copas de la ira de Dios, ¿qué se sigue? ¿Qué hay después de esto? Pues nada más y nada menos que el juicio a Babilonia, a esa mujer o a esa iglesia. Recordemos que en profecía bíblica, una mujer representa a una iglesia. Y empiezan por la destrucción de esa Babilonia religiosa. Lo encontramos allí en Apocalipsis 17. Y hay un sinnúmero de elementos complementarios a esa destrucción de Babilonia. Y uno de los puntos quizás más importantes es que antes de esa destrucción de esa Babilonia, de esa mujer, de esa iglesia, será una sentencia. Y es una sentencia condenatoria. Pero realmente, ¿de qué se le está acusando a Babilonia, a esta iglesia que está siendo juzgada? El cargo es muy simple. Es una iglesia idólatra. Y así está establecido, lo encontramos allí claramente establecido en Apocalipsis 17. Y se cita como segundo elemento que esa idolatría va acompañada de una iglesia que mantiene unos vínculos muy importantes con los políticos, con la sociedad, con la cultura, es decir, se va a ir adaptando en el tiempo para su propio beneficio. Y lo encontramos allí claramente en Apocalipsis 17. Otro de los elementos que es contundente en Apocalipsis 17 es que se hace una descripción muy meticulosa, muy detallada, de quién es esta gran ramera. Se habla de sus atuendos, de sus vínculos, y se describe claramente a una iglesia. Y no es
no es precisamente un mensaje de descripción de una iglesia en la antigüedad. Es un mensaje que encaja perfectamente. Porque hago esta salvedad? Porque muchos teólogos, muchos fanáticos inclusive, establecen que no, es que está hablando desde el antiguo imperio romano. Venga, entonces, ¿todo Apocalipsis hace referencia a ese antiguo imperio romano? El punto es, ¿por qué encaja clara y perfectamente en el día de hoy? Porque los eventos de Mateo 24, de Apocalipsis de Daniel, se están reflejando hoy en día con tal exactitud que daría dificultad pensar que no está escrito para hoy. Interesante. Hay una descripción de esta Babilonia con lujo de detalle. Lo encontramos allí en el capítulo 17, a partir del versículo 3 y del versículo 4, que si me permiten voy a leer textualmente. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Qué tremendo. Y en el versículo 2, antes de eso, cuando empieza a establecer la sentencia, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué representa? Una mujer en profecía bíblica. ¿Qué representa? Una copa de oro. ¿Qué representa un cuerno? Todo eso lo hemos visto detalladamente en nuestro seminario de símbolos de las profecías. Ahora bien, además de todo esto, hay en el capítulo 8 del versículo 13, perdón, en el versículo 8 al versículo 13, versículo 8 al versículo 13 del capítulo 17, hay un planteamiento que es quizás, a mi leal saber entender, uno de los más difíciles de entender, de adaptar, de conocer del libro de Apocalipsis. Y está allí en el capítulo 17, versículos 8 al 13. ¿Por qué razón? Porque allí es un planteamiento de una localización exacta de esta mujer, de su ubicación, de su condición. Y me permito leerla, dice, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es un tanto complejo de entender. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga el necesario que dure breve tiempo. La bestia que viene es también el octavo, y es entre los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora bien, ¿qué es todo esto que hemos leído de Apocalipsis 17, versículos 8 al 13? Que repito, es quizás de las interpretaciones más difíciles que hay durante todo el libro de Apocalipsis. Y hay que empezar a disgregar un poco todo esto, juntándolo dentro del contexto de lo que hay en Apocalipsis 17, versículo 2, versículo 4, que explicábamos hace un momento. Cuando habla de que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, recordemos,
¿Qué mujer en profecía es una iglesia? Que si bien es cierto, hay 5 o 6 lugares en todo el mundo cuyas ciudades están rodeadas de 7 montes. Recordemos que Roma, en Italia, particularmente, es conocida como la città di sette colli, la ciudad de las 7 colinas. No ha de ser coincidencia de que esta ramera o esta iglesia que se sienta sobre muchas aguas y que en profecía las aguas son pueblos, muchedumbres, países, regiones, a cantidad de personas, se viste, como dice el versículo 4, de púrpura y escarlata, y que concretamente allí está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que utiliza un cáliz de oro. No hay que dar muchas vueltas para entender de quién nos están hablando. ¿O sí? Ok. Resulta que estos planteamientos que se hacen allí del versículo 8 al versículo 13, a pesar de ser la más compleja de las partes de Apocalipsis, eh, tiene una similitud muy grande con la muerte, la caída del anticristo y los últimos 3 años y medio de tribulación. ¿Qué tan exacto es esto? No lo sé, hay varias corrientes frente a esto. Yo particularmente estimo que sí obedece a la caída del anticristo y eso es lo que desata los 3 y medio años de tribulación que se dan en Apocalipsis. Ahora bien, cuando evaluamos Apocalipsis 17 del 12 al 13, es decir, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando hablamos de estos 10 cuernos que has visto, la similitud, la comparación exacta con lo que establece el libro de Daniel en el capítulo 7 y en el capítulo 8, el sueño de Nabucodonosor, y logramos establecer que también en Daniel se habla de 10 dedos del pie que tienen una formación especial, un material constitutivo. Vemos la exactitud en la descripción que hace tanto Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, con el capítulo 7 y 8 de Daniel. Ahora bien, si nosotros eh, entramos al detalle de lo que en la profecía bíblica significa tener cuerno o cuernos y lo que esto representa, establecemos entonces que cuando se habla de cuerno o de cuernos, se está hablando de poder, de mucho poder, o de un rey o de un reino con mucho poder. Ahora bien, alguien diría, no, pero es que en Roma y en el Vaticano no hay reyes. Buen punto, buen punto. Cayó el palo y mató al hombre. Sí. Cayó el palo y mató. No, todavía no ha caído. ¿Por qué? Porque en el concilio de Trento, no me acuerdo si fue en el de Trento, sí, creo que fue el concilio de Trento, sería en el de Letrán, creo que fue en el de Trento, Benito Mussolini firmó un documento dándole la potestad al Vaticano de ser país o reino independiente. Así está escrito en el documento, reino independiente. Ahora bien, es un reino gobernado por reyes, pero son reyes que no tienen reino. ¿Me hago entender? Contractualmente, oficialmente, el Vaticano no es un reino, es un país. Y los que gobiernan el Vaticano no son reyes, son papas. ¿Me hago entender el símil entre las cosas? ¿Me hago entender la claridad de los puntos? Por eso Apocalipsis habla de reyes que no tienen reino. ¿Soy claro en la exposición? Espero serlo. Y
va mucho más allá. Ese proceso de ser reyes a pasar a ser uh, papas ha sido un proceso que desde el principio se empezó a gestar. Y debemos volvernos cerca del año 1000 de la era cristiana, 1100, cuando surge en esta época el juicio, por ejemplo, del Papa Formoso, donde se surge en este tiempo esa gran mafia italiana que maneja, manipula y controla lo que conocemos como el Vaticano. La famosa Cosa Nostra, la mafia magliana, el Banco de Ambrosía, etcétera, etcétera. Y desde ese entonces, desde el año 1000 de la era cristiana, ha empezado el poder de los reinos y los intereses políticos a ser manipulados al interior del Vaticano. Y esta institución es la que establece Vicarius Filii Dei, y es lo que en algún momento, en una reunión próxima anterior, estábamos planteando. ¿Me hago entender? El planteamiento bíblico es muy claro frente a esto. Ahora bien, si nos devolvemos a lo que establece Apocalipsis, capítulo 17, versículos 15 al 17, lo que establece allí es una confusión que se trae a las personas a través de esta iglesia. Y esta confusión lo que hace es llevar la iglesia, la fe, el credo de las personas hacia un movimiento ecuménico. ¿Qué quiere decir eso? Hacia el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Simplemente es todas las iglesias juntas para una sola adoración. Ya no hay diferencia. Todos somos buenos, todos somos salvos, todos somos hijos de Dios, todos vamos hacia el mismo lugar. Y juntamos todas las iglesias, perdón, juntamos todas las iglesias en una sola gran mega iglesia. Eso es el ecumenismo. Y eso, adivinen quién lo ha estado planteando, y de hecho tiene una gran acogida. La famosa Agenda 2030 tiene que ver con esto, famoso ecumenismo. El problema es que Apocalipsis lo dijo en su capítulo 17, en los versículos 15 y 16. Allí claramente está. ¿De qué nos asombramos? Escrito está. Dice Apocalipsis 17, versículos 15 y 16. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo dije hace un momento. 16. Y los 10 cuernos que viste en esta bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Allí hay descrito claramente un proceso de ecumenismo, donde los políticos, donde el resto del mundo va a darle la espalda, y eso va a generar un cataclismo a nivel de esta iglesia. El planteamiento para mí es absolutamente claro. Ahora bien, recordemos el contexto de Daniel y el contexto de Apocalipsis. Esto va a ocurrir para los que no están inscritos o su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Es decir, aquellos que se dedicaron a adorar la bestia y adorar el nombre de la bestia. Para los demás, los que sí están inscritos en el libro de la vida, los que creen en Dios, como Dios dice, de acuerdo al pacto realizado por Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo, esos serán librados de este proceso. ¿Me hago entender? ¿Ven la hilaridad de las cosas? No se trata de que el que esté allí entonces está podrido y no tiene vuelta de hoja.
Se le está dando la oportunidad, se le está dando la opción de que conozca, de que escuche. Cuando pasamos a Apocalipsis 18, el tema se vuelve mucho, mucho más denso. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Porque allí hay una instrucción clara y contundente de Jesucristo hacia los creyentes de su iglesia. Y esta instrucción clara y contundente la hemos traído a colación varias veces y esta es precisamente la cita. Salir de ella, salir de esa iglesia, salir de ella. Y lo encontramos allí claramente. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esas plagas son solamente para los adoradores de la bestia. Está allí claramente en el capítulo 18. La cita exacta está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Allí lo pueden encontrar. Coja cualquier Biblia para que no diga, es que esa Biblia está arreglada. No, coja la suya. Con toda confianza, coja la suya. Una Biblia católica, coja la Over Cantera, la Cantera Iglesia, la Nácar Colunga, la que quiera. La Guadalupana, la que Dios habla, la que quiera. Va a decir lo mismo. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto es mucho más severo. O sea, le están diciendo, le están dando la instrucción, sálgase de ahí. No es bueno que usted esté ahí, porque si está ahí, va usted a pagar paralelamente con ella el castigo de los adoradores de la bestia. Escrito está. Y esto es complejo. Esto es delicado. Eh, del versículo 11 al 14 de este capítulo 18, hay una muy clara descripción, muy detallada, de esta ramera como un comerciante de almas y un traficante de la fe. Habla, de hecho, del planteamiento de que logra sus objetivos con petichería y hechicería. Esto viene traducido del griego, cuya palabra en griego es eh, farmakeia, farmakeia, la palabra en griego, que hace alusión a una hechicería, a un encantamiento a través de una droga, a través de un químico. Este fármaco es la falsa doctrina. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a través de esa falsa doctrina, esta iglesia ha engañado, tergiversando la fe de muchas personas. Y esto es grave. Ahora bien, les estaba leyendo algo de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Voy a leerlo en otra versión católica. Voy a leerlo de una versión nácar colunga. La versión nácar colunga es traída del episcopado, como pueden verlo allí. Lo voy a leer de allí. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Dice, Apocalipsis versículo 4, capítulo 18, versículo 4. Estoy leyendo de la versión nácar colunga, que es una Biblia absolutamente católica, rotulada por el episcopado. Dice, oí otra voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados y para que no os alcance parte de sus plagas, porque sus pecados se amontonaron hasta llegar al cielo y Dios se acordó de sus iniquidades. Versión nácar colunga. Luego, no es que la Biblia que yo utilizo
esté viciada. Cualquier Biblia va a decir lo mismo. Le ruego el favor, vaya y busque a ver si es que estoy diciendo algo impreciso. Ahora bien, si retomamos allí, perdón, 8 del 11 al 14, donde se hace una descripción muy detallada de esta iglesia que está siendo condenada, la gran ramera de Babilonia. Y lo miramos con algún detenimiento, encontramos eso. Se asemeja esta iglesia a unos comerciantes traficantes de la fe que se han dedicado a desvirtuar la palabra de Dios, a tergiversar el mensaje del Evangelio. ¿Será que esto tiene algo que ver con que la Iglesia Católica prohibía leer el Apocalipsis? ¿Será por eso que antes existía el tabú de que si usted leía Apocalipsis enloquecía? Buen punto. Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 al 14, si mal no estoy, sí. En efecto, voy a leerlo. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, líbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas que te han faltado, y nunca más las hallarás. Esta descripción tan detallada que se hace en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis no dejan a mi leal saber y entender duda alguna de quién están hablando cuando se habla de la gran ramera de Babilonia, de la caída de la gran ramera de Babilonia, del juicio a la gran ramera de Babilonia y de el desenlace de esta sentencia de muerte contra ella. Cada uno con sus cada unadas entrará a revisar de quién están hablando y qué evidencias se están entregando en contra de esta mujer llamada Babilonia, que realmente es una iglesia. ¿Por qué? Porque en profecía bíblica la mujer representa a una iglesia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Creo que cortico, pero sustancioso. Ahí le dejo tarea. Apocalipsis 17 y 18. Dele una levita, revíselo, confróntelo, evalúelo. Y estamos hablando. Que el Señor les guarde.